Gracias, Che. Dicen algunos amigos que lo poco, si bueno, debe ser bueno, ¿no? Y nos juntamos acá con el querido amigo, camarada Diego Abriola, que está con la presentación de su libro La vida atacada, la familia desafiada. Y son momentos muy especiales para esto, porque en cada uno de nosotros está la gran responsabilidad de que tratemos de hacer algo por esta sociedad que estamos viviendo aquí en este lugar. No pensemos en el mundo, no pensemos en Morón, ni en la Patagonia, es decir, acá y en este lugar, cada uno en su lugar y en su momento. Pues son momentos muy difíciles, son temas muy difíciles y no puede prevalecer el demonio sobre nuestras cabezas, prevalecer sobre todas nuestras vidas que nos están atacando, porque aquí la verdadera pelea que estamos enfrentando y esta guerra que está sucediéndose en toda la humanidad es el demonio contra Dios. Es la única situación atacada, es la nuestra, la de los cristianos. Así que hoy es importante sentar las bases en lo que es la unidad, en lo que es la familia, en lo que son las convicciones y fundamentalmente lo que son los valores divinos de lo humano, que por eso mismo la sociedad está así. Le han quitado del pensamiento los valores, no existen los valores y entonces está todo mal, porque el semejante ya no es un semejante, es un enemigo, nos crean las enemistades, porque la cuestión es esa, la división, y así gobernar, porque ellos son la raza elegida y son los que justamente llevaron a aquel profeta, el Dios hombre, Jesucristo, lo llevaron y lo dejaron allá pendiendo de un madero. Y con muy buen atino, Diego se puso a escribir todos sus pensamientos de lo que es lo que estamos viviendo, como decía, la familia atacada. Atacada pero profundamente y desafiada en cualquier instante, en cualquier lugar y bajo cualquier forma, lo vemos en los medios hegemónicos. Son pocos los medios que hoy hablan de lo que realmente se debe hablar para encaminar a una sociedad, al ser humano, a elevarse, a estar espiritualmente elevado y ser realmente un manifiesto firme de lo que es nuestra fe. Digo Andrés Pablo Abriola, casi nada de nombre, recién llegado de la Europa, una Europa que está bastante mal parada. Primero por lo que es su territorio, no tiene aire firme, no tiene agua, no tiene nada, pero nos comentan de que Europa, salvo su cultura milenaria, lo demás se va degradando, tal vez no tanto como nosotros, pero que se va degradando. Bueno, Diego es padre de 3 hijos, es perito mercantil, es un estudioso, es un músico terapeuta en prevención y promoción de la salud por la Universidad del Salvador, es egresado de los cursos de salud y sexualidad del Instituto de Bioética de la UCA, es orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, docente y escritor. Gracias, Diego, por todo este entusiasmo, por toda esta forma. No te quepa duda de que los que estamos aquí somos seguidores de lo que vos estás escribiendo y lo que estás manifestando para que quede. Y bueno, al de al lado, al otro de al lado, este es un trabajo de hormiga, como hicieron aquellos primeros 12, que después se difundió tanto, y después, bueno, vinieron las otras cosas. Pero debemos mantenernos firmes en la fe, firmes en las convicciones y firmes en nuestros valores divinos del humano. ¡Viva Cristo Rey! Te dejo solo, permiso. Bueno, muchas gracias, Franco, por la introducción. Yo quería saludarlos y agradecerle a Marcelo Pacífico y a Franco también Arena y a Italia Tricolore que nos han conseguido este predio, este lugar tan lindo
para poder hoy compartir este trabajo que tiene que ver con la vida y la familia de nuestra patria, pero también la vida y la familia de todo el mundo, porque la familia es algo que es patrimonio de la humanidad y no de la UNESCO, ¿no? Y nada más y nada menos que verla, observarla, diagnosticarla y proponer soluciones desde nuestra cosmovisión católica, que es realista y que es teocéntrica. Si vemos a través de ese cristal, todo nos va a parecer mucho más fácil, aún en la adversidad, aún en la tormenta, porque va a estar siempre con nosotros nuestro Creador y nuestra Madre Santísima. Y si estamos en el momento de los agradecimientos, yo los invito a que todos juntos podamos hacer una oración breve, pero para estar en gracia de Dios y para estar con el Espíritu Santo, para que sea Él el que nos conduzca siempre, cada día de nuestra vida, para poder hacer las cosas bien, para que en verdad se haga la voluntad del Padre y no la nuestra, que tantas veces nos conduce al error y al pecado. Nos ponemos de pie, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te pedimos que con tus 7 sagrados dones, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza, podamos compartir este momento para poder encontrar una solución a los problemas del hombre, a los problemas de tu creación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Sagrada Familia de Nazaret, rogad por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como ustedes verán, quería empezar por simplemente agradecer y que ya de movida la tapa que elegí para esta obra que tiene 8 tomos, este es el primer tomo que se llama Los Tesoros de la Fe, la Vida y la Familia. Esta tapa quiere dar una respuesta al problema del hombre, pero no del problema del hombre solamente actual, sino del hombre de siempre. El hombre es un ser creado, es una criatura, y en la medida que el hombre se reconozca como criatura, las cosas, si bien tiene el pecado original, y si bien tiene todo el malestar de aquellos que no creen y además están en contra de nuestra fe, les va a hacer las cosas un poco más llevaderas y le va a dar sentido a toda su experiencia de vida y de sufrimiento en la vida. Decía Séneca, de nada sirven los vientos si la nave no sabe dónde va, ¿no? En vano pueden darnos las fuerzas del viento si la nave no sabe dónde va. Y creo que hoy el problema principal de nuestra sociedad global, entendiéndose global por todo el mundo y no de manera ideologizada, es que realmente no sabe dónde va. Es más, trabaja para ir a aquel lugar donde no debe ir. Y lo peor de todo es que es llevada por medio de la tentación y el engaño sistemático, y que si esto no lo paramos nosotros los católicos, desde nuestro lugar, desde nuestro metro cuadrado, como nos han enseñado en nuestra catequesis, comenzar por el metro cuadrado, comenzar por nuestro hogar, comenzar por nuestra comunidad, no lo para nadie. Y si bien uno puede tomar estas cosas como diciendo, bueno, llegar al extremo de decir, como lo decimos con tantos camaradas y compatriotas, esto no lo salva a nadie, basta una intervención divina,
eso no nos desliga de responsabilidades, porque si no, vamos a padecer lo mismo que hace el enemigo o la gente que está dormida, que vamos a ser meros espectadores de la realidad, diagnosticadores o teóricos. Y esto es un grave peligro, porque la vida no es virtual. La virtualidad tiene que ser un medio para, en tal caso, reunirnos, como estamos hoy acá en la presentación de este libro. Y creo que la cosa más importante es reconocer nuestros errores y, por el otro lado, reconocer que hay tanta gente buena que está totalmente confundida, porque nadie le dijo ni una palabra con respecto a lo que debería saber, que debe trabajar por la santificación de su vida y por la salvación del alma. Y eso nos pasa, imagínense, en un pueblo católico, o por lo menos que fue católico desde su origen. Imagínense en aquellos pueblos en los que todavía no está conocido o bien conocido el Evangelio. Entonces, este es un problema profundo que tiene muchos atisbos, muchas formas de abordarlo, pero el más importante creo que es el medular es el tema de la fe. A Dios se lo ha corrido de este plano cultural, no ahora, hace mucho tiempo. Podemos ver los ataques y los desafíos que tuvo nuestra fe, ¿no? Desde la creación del protestantismo, ¿no? De esa ruptura, y después la fundación de la masonería, ¿no? 1517, 1717, después la Revolución Americana, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, y de revolución en revolución llegamos atravesando 2 guerras mundiales. Y si bien eso pasó, pareciera rápidamente, hasta el siglo XX podríamos decir que la familia no estaba tan atacada y tan desafiada. Pero cuando a principios del siglo XX se comienza a hacer todo ese cambio de reingenierización, y cuando se empieza a poner el ojo en el eje central del ser humano, que es el amor y la vida, y a tocar su sexualidad, y a querer decir que la tierra que tenía pocos recursos, y que los habitantes eran muchos, y todas esas falacias de Malthus, de la superpoblación. Fíjense que con ese esquema, que era la superpoblación, la escasez de recursos y el miedo, le daban el premio del bienestar. Si vos tenés menos hijos, tu familia va a tener más recursos. Si tenés más recursos, vas a tener más felicidad. Si tenés más felicidad, vas a ser un ser realizado en este mundo. Y esa fue un poco la promesa instalada, no solamente del hombre blanco sionista en una comunidad, por ejemplo, negra, sino que tomaban a las personas de su propia raza, como pasó en Estados Unidos, con la Planned Parenthood, por ejemplo, con Margaret Sanger a la cabeza, financiada por los mismos de siempre, ¿no? Porque cualquier profesional, sea médico, enfermero, arquitecto, no es que se le ocurra una idea y esa idea empieza a esparcirse por el mundo como por arte de magia. No, tiene que haber un plan. Entonces, lo importante de esto es identificar, primero de todo, quiénes causan esas causas, quiénes provocan estos problemas y después quiénes los financian. Si uno puede detalladamente recorrer ese origen, ese desarrollo y ese fin al cual llegamos, uno le va a encontrar el sentido por lo menos a su dolor, ¿no? Mi dolor viene por este camino. Y siempre la pregunta va a ser, ¿por qué el hombre ha llegado a esta instancia? ¿Por qué el hombre se ha dejado seducir? ¿Por qué el hombre se ha dejado engañar? ¿Y por qué ha caído tan bajo? Cuando era
chico me enteré, mi mamá era farmacéutica y mi padre era cristalero. Era una función entre la atención a la salud o la defensa de la vida por la parte de mi madre y la vocación de la perfección en la pieza única de cristal de mi padre. Bueno, yo nací en esos dos mundos, entre esos dos mundos. Y mi primer trabajo fue la atención en la farmacia. Y en ese lugar yo he aprendido, he descubierto mi vocación, que tendría mucho que ver con la vocación de mi padre, de buscar esa luz, ese brillo en ese mundo que estaba muy oscuro y que yo desde muy chico aprendí a llamar no el sistema de salud, sino el sistema de la enfermedad. Y ahí me di cuenta que el camino no era el que la falsa medicina había impuesto. Y volviendo atrás en el siglo XX, en el inicio del siglo XX, cuando por un lado se manejaba todo el tema de la reducción de la población, de la instrucción genital forzada y no la educación sexual, que son dos cosas distintas, y que además no existe, porque existe la educación integral de la persona humana, no la educación sexual, porque no existe la educación del estómago o la educación del cerebro. Existe la persona humana, somos una unidad, sustancia individual de naturaleza racional, decía Boecio, y Santo Tomás de Aquino y San Agustín. Entonces, cuando fuimos atacados por el tema nada más y nada menos de la sexualidad, paralelamente fuimos atacados por la sustitución impuesta a sangre y fuego por un sistema falso de salud a inicios del siglo XX, si ustedes recuerdan el informe Flexner, y después lo pueden googlear, el informe Flexner fue un estudio que se hizo en Estados Unidos, Canadá inicialmente, después en Europa, para sustituir la medicina tradicional y para reemplazarla por todas las drogas sintéticas y la petroquímica, y ese informe fue hecho y financiado por Rockefeller y por Carnegie. Entonces, ahí ya tenemos la gran trampa del inicio del siglo XX, con la toma de la salud, la toma de la sexualidad y obviamente luego la toma de todo lo que es la industria de los alimentos, que oh casualidad son siempre los mismos, el mismo dueño. Los alimentos, la química y los medicamentos. Y el que no se adaptaba, como pasó en 2020, a ese esquema era silenciado, humillado, encarcelado o muerto. Esa es la pura realidad que los estudiantes de medicina y los médicos de hoy, la gran mayoría, no la saben, no la estudian porque no lo tienen en su plan de estudios, como así tampoco tienen la materia ética profesional, que debería ser la verdadera columna vertebral, no de la salud y la medicina, de la educación, de la arquitectura, de la ingeniería, de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque todo nuestro obrar va a estar en relación a personas humanas, no va a estar en relación ni a murciélagos, ni a gatos, ni a perros, ni a caballos. Y hoy los animales son mejor tratados que los mismos seres humanos. Todo este plan sionista de la judeo-masonería, yo lo llamé la élite humanicida globalista, porque es una élite, porque es reducida, porque tiene mucho poder, porque es humanicida, porque mata al hombre, no lo contempla, y es globalista. Sí, ahí está la ideología del nuevo orden mundial y la globalización que llega a todos y a cada uno de nuestros pueblos y de nuestras familias. Entonces, lo que tenemos que ver y observar es precisamente que esto no es algo que se ha creado por arte de magia, por azar o por simplemente luchas ideológicas aparentemente de peleas entre izquierdas y derechas, centros, más a la izquierda, más a la derecha, sino que esto es un plan sistemático del terror financiado por la plutocracia mundial y que desde el punto de vista economicista o liberalista o utilitarista, al enemigo le dio grandes resultados, porque no solamente impuso su modo de pensar
para someter al ser humano, o sea, haciendo el plan de Caín, sino que además le hace pagar a Abel, con sus impuestos, su sistema de terror. Y creo que esto es un plan maestro del demonio, de la oscuridad, porque muchos católicos o mucha gente de buena voluntad, con buenas intenciones, se pone a trabajar en este circuito, en este círculo vicioso, que tiene mucha propaganda, tiene mucha prensa, tiene mucho colorido, que actúa sistemáticamente, sosteniblemente, y que con muchas falacias y muchos eufemismos puede caer en la tentación de decir, yo voy a colaborar con este partido, con este otro, y termina siendo absorbido y termina siendo realmente usado para luego ser descartado, para que siempre, siempre, siempre gobiernen aquellos que el poder global quieren y dejen, siempre y cuando estas personas sean funcionales a sus planes. La vida atacada, la familia desafiada. Y la pregunta es, ¿cómo llegamos a este momento, a este punto de inflexión en nuestra humanidad del siglo XXI? La gran pregunta, ¿cómo? Y un poco, para entender el cómo, hay que entender la falta del para qué. Cuando una persona pierde el rumbo, cuando una familia pierde la noción de lo que está bien y lo que está mal, estamos a las puertas de la conclusión o de lo que el enemigo quiere en sus objetivos. Desmoralizar a la persona, desestabilizar a la familia, dividiéndola, enemistándola, y de esa manera la sociedad empieza a derrumbarse. El Estado empieza a ser de nadie, y cuando algo que es de todos no tiene valor, no es de nadie, no vale nada. Para aquellos que hablan como que el enemigo es el Estado, esas falacias absurdas, malintencionadas y totalmente oscuras, el Estado, hay que decirle, a esos ignorantes, somos todos y cada uno de nosotros, con nuestros defectos y con nuestros errores, y también con nuestras gracias y nuestros aciertos. Porque el Estado es la consecuencia, es el efecto de la familia, y la familia es la institución fundante del Estado. Y era de vuelta metiéndonos en el plan enemigo. ¿Cómo ha logrado que las personas a quienes el Estado debiera servir, porque es su objeto, el objeto de servicio es la vida de la familia? ¿Por qué? Porque la vida es el primer derecho humano, pero antes es el primer don de Dios y el más sagrado que nos da para que nosotros lo imitemos a Él. Por eso nos creó a imagen y a semejanza de Dios. Tenemos imagen y semejanza divina a la cual debemos responder. Y ese es nuestro primer deber. Después está la familia con la patria y después todo lo demás. La economía, la ciencia, la salud, todas las ramas habidas y por haber de las profesiones que están en el mundo. Ahora, ¿cómo ha llegado hasta a este punto? Y bueno, no hay una forma más certera y más efectiva para el mal de haber trocado el mal por bien, lo dulce por amargo, lo amargo por lo dulce y el bien por mal. Haber subvertido los valores para llegar a que la ciencia esté por sobre la ética, que el bien esté debajo del mal, que la economía sea la que defina si una persona está haciendo las cosas bien, si es válida o no es válida. Y si tiene, es, pero si no tiene, no es absolutamente nada y es descartada del sistema. De este sistema que no tiene nada que ver con el plan de Dios. Porque este sistema pertenece a la oscuridad. Antes decían, y hasta hubo un candidato que era presidente, decía, estamos trabajando en las sombras, ¿no? Lo decía abiertamente. Y la gente no entendía nada. Pero después las sombras salían, porque nosotros tenemos gente trabajando tanto
con uno como con otro, o sea, tanto con el de la oposición, que era Milei, como por Massa, que era supuestamente el de la fuerza que gobierna, porque en realidad todos desgobiernan. Y esto no hay que perder el sentido, porque si gobernaran, uno se aguantaría los defectos, ¿no? Pero cuando se desgobierna, uno no solamente tiene que objetar los defectos, sino que tiene la obligación de hacerlo, la obligación de denunciar la injusticia y de predicar el Evangelio. Y nos dice, vos mezclás la religión con la política. No, es que va todo de la mano. Porque si realmente nosotros queremos una solución integral para nuestros problemas, no podemos dar de baja, no podemos dar que sea no válido al Señor de la historia. Sería el error primero y más grave que estuviésemos cometiendo. No se puede hacer nada separado de la vid. Nosotros sin Cristo no somos nada. Y mucho menos luchando contra las fuerzas, los principados y las potestades del espíritu del maligno. Necesitamos urgente, como decía Juan Pablo II, una movilización de las conciencias y un común esfuerzo ético. ¿Para qué? Para instalar una cultura de la vida, del amor, de la fe, de la familia. Pero no podemos ser espectadores. No podemos ser conferencistas. No podemos ser mucho menos youtubers. Tenemos que estar con el que sufre. Tenemos que estar con el que padece. Tenemos que estar con el que necesita. Porque a mí muy bien me enseñaron en la universidad, cuando cursaba musicoterapia, por desgracia no en la carrera de musicoterapia, sino que paralelamente nos formamos en nuestros círculos de estudio, que teníamos cada 15 días con la Pastoral Santa María en la Universidad de El Salvador, en la Facultad de Medicina. Yo invitaba a varios sacerdotes para que nos den charlas y trabajábamos diversas encíclicas, por ejemplo, Salvifici Doloris, que es el sentido del sufrimiento cristiano en el cuerpo humano. Y leíamos leyendo, meditábamos y siempre tratamos de ver al paciente como si fuese, te estoy sintetizando, ¿no?, otro Cristo. Si no, es imposible, les puedo asegurar que es imposible tener un trabajo continuo si uno no ve en el otro, en el prójimo más sufriente, a otro Cristo. Y además haciendo un buen negocio. Porque nosotros alguna vez vamos a ser los que vamos a necesitar esa ayuda. Entonces, por lo menos desde entrar desde el negocio bueno, sano, ¿no?, diciendo, yo te ayudo a vos y yo seguro que mañana voy a necesitar de vos. Y esto hace un poco a la comunidad y hace ejemplo que yo siempre digo en las charlas que doy, de que tenemos la urgencia, no solamente de la movilización de las conciencias, como decía Juan Pablo II, el Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, número 95, sino que además es una necesidad natural que debemos ir por el otro, el rescate del otro, como Cristo hizo el rescate, que fue el rescate de la multitud. Y nosotros, si somos hijos dignos de Él, tenemos que imitarlo a Él y no al protocolo que se imponga ciegamente desde un poder mundial, transnacional, que lo único que quiere es nuestra alma débil, nuestra mente corrompida y nuestra voluntad quebrada. Y cuando esas tres cosas suceden, para el enemigo somos sus esclavos. Y nosotros solamente somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo y de Nuestra Señora, la Virgen Santísima María. La vida atacada y la familia desafiada. La vida no le preguntan si quiere ser atacada, es directamente atacada. La familia es desafiada continuamente. Y pongámonos un mapa de la familia, mamá, papá, los hijos, ¿no? Falta de trabajo, trabajo mal pago, impuestos, mala calidad de vida, no hay acceso a los créditos, la educación se convierte en deseducación porque
quien gobierna no es un gobierno, sino es un desgobierno. Entonces no se puede pedir frutos buenos de árboles malos. No se puede, voy a usar una muletilla del candidato ganador, no se puede generar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. El sistema huele, olfatea, está en la realidad mucho más que nosotros los católicos estamos. Por eso mismo Cristo decía, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y yo me pregunto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero también hay que darle un poco de vida a aquel que está en el error, confundido o no sabe qué hacer. Porque en realidad todo lo que pasa, hay un objetivo impuesto por la ONU, que es como el azúcar blanco, que es como la harina refinada, que es como las golosinas, que es como las gaseosas, que se fue metiendo, se fue aceptando y fue parte de nuestra cotidianeidad, que es la perversión y la manipulación del lenguaje, que son la diseminación sostenible, sistemática y ad nauseam de las falacias y los eufemismos. Y por eso, lo que estaba bien antes, ahora está mal. Lo que estaba mal antes, ahora está bien. Pero esto no es solamente un problema político de la estructura política del Estado profundo, sino, lamentablemente, con muchísimo dolor, de la Iglesia actual, de la Iglesia profunda. O como decía el padre Castellani, el padre Membiel, Fulton Sheen, mismo lo dice Monseñor Carlos María Viganó, la Iglesia de la publicidad o de la propaganda. Entre las dos estructuras de poder van entrelazando una cadena de vicios que va sistemáticamente asfixiando a la población mundial. Y el que no vio lo que pasó en la pandemia estaba mirando otro canal. Fue la combinación precisa de estos dos movimientos que organizaron el plan de sometimiento más agudo del ser humano que nunca antes había sucedido. Y que todos lo veían, que pocos reaccionaban y que muchos acataban como niños de jardín de infantes. Porque un niño de la primaria bien formado hubiese escupido ese plan asqueroso de cortar las libertades reales de la persona humana. Un niño, yo me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, éramos 38 varones. Creo que ni uno hubiese reaccionado para bien frente a una imposición así. Hubiésemos hecho cualquier cosa, ir a colegio de curas, imagínense. Pero hoy, la mentalidad de un niño de hoy, no es que la adolescencia se prolongó, no, la niñez ya está prolongada. Porque ya son actitudes infantiles, egocéntricas, caprichosas. ¿Pero por qué viene eso? ¿Viene por arte de magia? ¿Viene porque no hay familia? No, porque la mentalidad está totalmente minada de antivalores, minada de falacias y de eufemismos. Entonces, cuando nos parece ver la realidad, y la realidad nos lo dicen los medios de desinformación masiva, es porque el hombre de vuelta ha perdido el espíritu, ha perdido el cerebro y su voluntad está quebrada. Ustedes se recuerdan en los años 90, en la época de Menem, cuando, independientemente si estaba bien o mal, Chabrán fue fotografiado por Cabezas.
y Cabezas lo mataron. ¿Cuánto tiempo estuvimos en la prensa, en el subte, en el tren, en el colectivo? Cabeza, Cabeza, no se olviden de Cabezas. Una persona. ¿Está mal que lo haya matado? Claro, está mal. Hoy se matan 250.000 niños en 2 años y ningún medio dice absolutamente nada. Y aquellos que decían que eran pro vida, pero que en los debates de vicepresidente, de presidente primera vuelta, de presidente segunda vuelta, no nombraron ni una palabra de la vida, de la familia, de la fe, de la patria, de la soberanía. ¿A quién votaron los argentinos? Al demonio. Por eso se llama este libro, La vida atacada, la familia desafiada. Y nuestra fe, ¿la viviremos hasta el final? ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta? Porque si tenemos fe, debemos luchar y combatir el combate espiritual contra la demoniocracia, porque esto no es una democracia, esto es una demoniocracia. Es el gobierno de pocos, el gobierno de una élite humanicida y globalista, que lo único que quiere es la despoblación y el sometimiento absoluto de todo superviviente. Por eso a esta pequeña conferencia e introducción del libro le quise poner el sobreviviente o los sobrevivientes, porque en realidad nosotros somos sobrevivientes a un sistema cruel, perverso y tirano, como jamás hubo en cantidad, porque ni siquiera el Imperio Romano tenía las dimensiones que tiene este imperio. Ni siquiera el Imperio Romano llegó a esa expansión. Y hoy, lamentablemente, estamos sometidos bajo un imperio que no tiene ninguna vergüenza en decir lo que quiere, cómo lo quiere, y es más, si estás en contra, absolutamente te convertís en el enemigo a desechar, a limitar y, ¿por qué no a matar? Si ya a principios del siglo XX lo hicieron, con el falso sistema de salud, que metieron el sistema de la enfermedad y que dijeron que el hijo no era una bendición, sino que el hijo era un estorbo. Entonces, hoy, cualquiera de nosotros, ya lo hemos sufrido, y a mucha honra, somos antiderechos, somos retrógrados, fascistas, anticuados, y pónganle todos los términos que quieran. ¿Por qué? Por defender la vida y la familia. Por eso le puse a esta conferencia, esta presentación de mi libro, el sobreviviente o los sobrevivientes, porque en realidad cada uno de nosotros, si bien somos sobrevivientes, tenemos ese fuego sagrado que debemos reeditar como se hace con la fe. La fe la recibimos de los apóstoles y de sus discípulos, la incorporamos y si nosotros, esa fe queda en nosotros, es como el grano de trigo que no cae en tierra, no puede dar frutos en abundancia. Entonces, lo central del mensaje del libro, que es un recorrido que empieza hablando de la vida, de la familia, y hace mucho hincapié en la vocación, porque de la vocación personal de vida, ya sea al matrimonio,
al noviazgo, al matrimonio, a la familia numerosa o a la vocación religiosa o a la vocación personal, el descubrimiento de la vocación que viene fruto de la educación, primero de los padres y luego del sistema educativo, que es lamentablemente deseducativo, es de donde sale el para qué de la persona humana. Porque en la persona humana que no tiene un para qué, una familia que no tiene un fin, no sabe para qué vive. En términos militares, ¿no? El fin hace pensar la estrategia y las tácticas a seguir, ¿no? Si uno quiere ir a Mar del Plata, busca cuál es la mejor ruta. Si uno quiere ir a Misiones, busca la mejor ruta y se enfoca en el fin. Y uno adecúa todos los medios y recursos para poder llegar a ese fin. Hoy estamos como estamos, con la vida atacada y la familia desafiada, como decía antes, porque es consecuencia de toda una cadena de vicios que han calado hondo en el corazón del hombre y que estamos frente a una grande confusión que si el hombre no empieza a desintoxicarse, va a correr el peligro de perderse, pero no de perderse que no llegó a Mar del Plata o que no llegó a Misiones o donde sea, sino va a perderse nada más y nada menos que el fin trascendente, va a perder el fin trascendente, el para qué supremo del por qué vivir. Entonces, un poco el objeto de trabajo, de estudio en el trabajo del libro, son 2 generaciones, 60 años, desde 1960 a 2020, y van pasando los hitos más importantes que incidieron en la historia del hombre actual, sin dejar de recordar la Revolución Luterana, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución Rusa y todo el asalto que tuvieron nuestra educación y nuestra salud. Un sistema de élite humanicida y globalista, que son los que provocaron las 2 grandes guerras. Pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, quizás yo lo repetí muchas veces, ha comenzado una tercera guerra mundial, pero mucho más solapada, no declarada, pero ejecutada, que fue precisamente cuando se pisó a fondo el acelerador, porque ya estaban las condiciones, de instalar en la sociedad la mentalidad y práctica anticonceptiva. Cuando arriba, simultáneamente, en todo el mundo, y específicamente en todo el mundo católico, la píldora, que además de la píldora existen otros métodos, que es abortiva, que no es solamente anticonceptiva, porque actúa en las primeras fases de la vida humana hacia concepción y produce un efecto anovulutorio, ahí se está cometiendo el aborto químico, el crimen de una persona que tiene días u horas de vida. Y ese es el logro mayor que ha hecho el gobierno mundial, de que los mismos padres provoquen la muerte de su descendencia. Han llegado a ese punto y hasta los 90, quienes estudiábamos ya estos temas por unas cuestiones de que se nos imponía por la realidad, decíamos, bueno, qué bueno que Argentina no ha llegado al aborto, bueno, qué bueno que no hay salud reproductiva. Y ya en esa época advertíamos y sabíamos que era cuestión de tiempo. Y salíamos a panfletear en las horas de recreo de la universidad, a hablar con la gente. Y era como si más o menos le habláramos de los enanitos verdes y los alienígenas. La gente estaba en otra. No quería escuchar, o bien porque no le interesaba, o bien porque no tenía hijos, o bien porque no tenía integridad moral para aceptar lo que estaba recibiendo como mensaje.
Pero yo nunca me voy a olvidar cuando, por esos artículos ¿se acuerdan de la Fundación Nueva Cristiandad, que repartía esos panfletos? Había 3 o 4 que eran los de explosión demográfica y suicidio planetario, pero uno que me tocó muy en lo hondo, que decía Europa se está suicidando. Y yo decía, ¿cómo Europa se está suicidando? ¿De dónde venimos? ¿Cómo es esto? Y cuando leí el artículo, y básicamente me quedó grabado en la memoria la imagen de que había más ataúdes que pupitres, me bastó solamente eso para hacer un vuelco muy importante en mi vida, porque yo me creía que hacía las cosas bien. Otra de las cosas de los engaños del demonio. No te fumás, no te drogás, no bebés, haces deporte, y después crees que con eso ya cerrás el paquete. Y sin embargo, uno si quiere autoobservarse es muy entretenido, ¿no? Porque tengo más cosas para mejorar que las cosas que puedo decir tilde verde, como diciendo pasaste, ¿no? Porque además es una cuestión de todos los días, es como comer, cepillarse los dientes, o hacer un poco de ejercicio para estar activo. O sea, si uno no lo hace, la naturaleza, como sabemos, no perdona nunca. Dicen que Dios perdona siempre, el hombre a veces, si tiene buen corazón y es maduro, pero la naturaleza es una cosa que no tiene sentimientos ni pensamientos. La naturaleza es causa y efecto. Cuando uno no va en sintonía con la naturaleza se cobra las facturas. Y eso me chocó, además de haber pasado experiencias de adolescente, de joven más que de adolescente, de encontrarme con el síndrome post-aborto. Y eso fue lo que más me chocó, lo que menos comprendí, y fue lo que me dio la noción de que había que ayudar a la gente más débil de todas, que son los niños por nacer. Y fue ahí que elegí la musicoterapia. ¿Por qué? Porque era un medio con muchos recursos de comunicación, si son bien aplicados, como todo medio puede servir. La empatía puede servir para ir a hacer un aborto, o la empatía puede salvar una persona de una crisis terminal o una depresión y conducirla a que se confirme, se bautice, a que se convierta, a que se confiese. Tantas cosas pueden ser la empatía. Es un medio. Ahora depende quién gobierna ese medio, quién conoce esas herramientas. No hace falta recordar, o mejor dicho, no hace falta olvidar lo que pasó en 2018, con el falso debate, el debate indebatible, como le dije a Macri en la cara, del crimen del aborto. Que cuando, voy a hacer una aclaración, que cuando le decía a todo el mundo, con los pocos recursos que uno tiene, ¿no? Porque es una persona normal, que Macri no era provida, me decían no, y toda una sanata, le digo no es provida. Pero bueno, eso es una anécdota que es para una conferencia, porque lo confronté cuando iniciaba su carrera política en el auditorio de la Universidad Austral. Y ojalá que esté grabado eso, y que tengan las agallas de ponerlo, ya que son en los gobiernos de la transparencia, porque encima dice que son transparentes para lo que ellos quieren. Igual que los providas, que son providas para lo que son. Yo digo, sí, son providas. A veces los verdes son más providas que nosotros. Claro, son providas de su propia vida, a costa de matar inocentes. Claro que son providas. Nosotros deberíamos tener la astucia que ellos tienen para ser tan descarados y cometer los crímenes que cometen. Y como decía, una persona, que está mal que la hayan matado, estuvo en el tapete, yo creo que más de un año. Ya llegaba el uno del subte y me acuerdo, no se olviden de cabezas. Y yo decía, basta, decía yo, ad nauseam y ad baculum, ¿no? Hasta que uno lo vomita y se le imponen una verdad a medias de una manera increíble. Y para eso sí había recursos. Ahora, por ejemplo, si uno va a un municipio a hacer un plan para ayudar a los padres
para prevenir las adicciones y para darle herramientas a los padres, que es la forma de como yo trabajo cuando me toca trabajar con menores de edad. Que el padre conozca el contenido que va a tener el hijo, es más, responsabilizar a los padres, que a veces están medios olvidadizos, de la educación de sus hijos. Entonces, era una propuesta para la integración de la familia, a pesar de los errores o de los vicios que puedan llegar a tener alguno de sus miembros, que decían, qué bueno, qué maravilloso. Y yo así perdía tiempo estudiando, trabajando, escribiendo, y les puedo contar, municipio de Malvinas Argentinas, municipio de Pilar, municipio de Quilmes. Y hoy, como dice el tango Cambalache, de Enrique Santos Discépolo, decía, lo mismo un burro que un gran profesor. Pobre don Enrique. Hoy el burro gobierna la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la provincia más rica de la Argentina, que es más grande que Italia en territorio. Y los inmorales no nos han igualado. Nos superaron y en creces. Ese es el diagnóstico de la Argentina. Han llegado a un extremo de que la gente votó a un demente quiere decir alguien que pierde el sentido de la realidad, y este señor presidente, desgobernador actual de la ex República Argentina, es un demente, es un delirante. Pero no sé si ustedes vieron, yo no podía ver mucho, los confieso, porque estaba trabajando y a veces no podía estar mirando lo que pasaba en Argentina. Y vi algunas cosas, por ejemplo, en la arena de Tortuguitas, la campaña, el último cierre de campaña de este señor, que la gente festejaba la destrucción. Había una pantalla gigante que festejaba la destrucción, cuando nuestro Creador es belleza, bondad, justicia, orden, paz, seguridad con mayúscula, abundancia. Y nunca me voy a olvidar la frase de San Juan 10:10. El enemigo no vino sino a mentir, a degollar y a destruir. Mentir, degollar y destruir. 250.000 niños masacrados del 30 de diciembre de 2020, en plena pandemia, a la fecha. 250.000. Equivalen a casi 5 estadios de River Plate, ¿no? Los que son más futboleros, capacidad de 67.000 tiene, ¿no? Más o menos. Y todos los que no son registrados, y todos los que vienen de inercia del aborto químico. Yo lo he visto con mis propios ojos, no me lo contó nadie. Y he llorado, he dolido de chico porque me di cuenta que tantas veces en la farmacia yo envolvía paquetitos cuando era chiquito. Empecé así. Luego los acomodaba los pedidos y controlaba el stock. Limpiaba, eran mis funciones. Después usaba la caja, administraba. Y un día le dije a mi mamá, mamá, porque yo qué hacía en los tiempos que no había gente, leía los prospectos. Sacaba el prospecto y chiquitito, así como la letra acá, decía anticonceptivo. Mamá, esto es un anticonceptivo. La vida comienza en la concepción. Nosotros somos católicos. La vida es un bien. Esto está mal. Y mi mamá, que era así tranquila, carácter secundario, parecía Madre Teresa, y venía mi mamá, ¿viste? Y me dice mi mamá, que era de pocas palabras, mirá, vos si querés no lo uses. Está. Es legal. La gente lo compra. Se vende. Y yo hice así. ¡Blum! Lo que menos me había esperado de mi mamá, claro. Una persona que había trabajado toda su vida, que trabajó toda su vida,
más de 50 años de farmacia, el sistema se la devoró. Y siempre me decía, mirá todo lo que tengo para leer. ¿Qué? ¿Todo eso te llegó hoy? Sí. Mirá el otro día, mirá todo lo que tengo para leer. Y me mostraba en su mesa de luz todos los folletos que le llegaban. Claro, son misiles. Y además con la responsabilidad ética profesional, que si no estoy actualizada hasta lo último que pasa, estoy en peligro, porque les meten un miedo, el miedo atraviesa las profesiones todas las profesiones de la salud. Se los puedo asegurar. Los que muchas veces dicen que son de la salud y no hacen las cosas bien, están muy cómodos con todo este tipo de pseudociencia. Pero me olvidé de contarle una de las cosas más importantes del descubrimiento de mi vocación, porque creo que es importante decirlo, porque tantas veces yo he escuchado, especialmente cuando pasó lo del crimen del aborto, que lo abre Macri, que a mí lamentablemente lo tengo que decir con todo dolor, no me sorprendió, sino que lo vi como una consecuencia lógica de su forma de pensar, de su forma de vivir. Cuando le decía a los católicos, guarda que este muchacho va por la tercera mujer y se dice que es provida. Bueno, que lo demuestre primero con los hechos, ¿no? No, ¿cómo se hace eso? No, porque los kirchneristas, y siempre, el eterno discurso, el bien y el mal, la izquierda y la derecha, pero el pueblo cada vez más pobre, más ignorante, más vapuleado. Llegamos a un estado de indefensión total y arribamos a la miseria. Hoy 2023, diciembre de 2023, frente a una nueva Navidad, estamos en otro periodo crítico de nuestra historia, porque, como les decía, son 250.000 niños que se matan. En 2014 ya habíamos empezado a descender nuestra demografía, empezó a decaer la natalidad. En 2019, después del debate, cosa que por desgracia anticipamos en el 2018 en la legislatura, en un debate, en una exposición que hicimos, que nosotros sabíamos que con ley o sin ley del aborto, el tema impuesto desde la superintendencia, para decirlo desde el desgobierno en esa época Macri y Michetti, iba a tener un impacto muy profundo, porque además ya estaba, ¿se acuerdan? El fallo FAL. O sea, cualquiera decía, yo quiero abortar porque tengo problemas psicológicos, me abandonaron, me dejaron. Eso ya estaba habilitado. Entonces, cuando algo tan feo y tan fuerte viene desde arriba, el impacto que tiene en la población, el decir que algo tan malo es posible o habilitado, o sea, cuando algo se dice que es justo cuando no lo es, la persona que está en duda o que está muy débil accede porque está presionada por el sistema o por el ambiente a cometer algo que quizás jamás hubiese cometido en otras circunstancias. ¿Por qué? Porque uno no es que tiene una visión de la vida paternalista que siempre tiene que mirar a papá Estado o a papá para que alguien le diga lo que está bien y lo que está mal, sino que hay mucha gente que realmente necesita eso porque no tuvo la posibilidad de estar formada, no llegó a estar formada y que carece de las cosas más elementales en base a los derechos y en base a las obligaciones que debe tener como ciudadano. Entonces eso iba a empujar aún más al crimen del aborto, recordando que tenemos 60 años de crimen del aborto no declarado, pero ejecutado en la Argentina y en casi todo el mundo, porque en 1960, cuando se pone a disposición del consumo masivo la píldora mediante las corporaciones farmacéuticas en todo el mundo, ahí comienza la gran hecatombe en la parte social, pero tampoco hay que olvidar
Acuérdense de esas dos estructuras de poder, que en la parte eclesial comienza a desarrollarse el Concilio Ecuménico Vaticano II. Se toca la vida, se toca la familia, se toca la fe, se toca la liturgia y los sacramentos. Visión o realidad más angustiante, creo que el mundo no lo había tenido hasta ese entonces. Mientras que en 1939 a 1945, la Segunda Guerra Mundial, se murieron 60 millones de personas, conscientes, combatientes, no combatientes, civiles. Yo tengo parientes que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Hoy, mediante el crimen del aborto, en un año solamente se mueren 73.3 millones de personas de abortos registrados. O sea, equivale a la población de Argentina más Venezuela juntas o de Paraguay y Francia juntas. Elegí estos 4 países, primero para poner a Argentina como novedad, pero es para ver la dimensión del crimen horrendo del aborto, sin contar todos aquellos que se producen mediante el aborto químico. Cuando esto pasa, se llega a la desestructuración de la moral, porque la persona, tarde o temprano, es consciente de lo que ha sucedido con su cuerpo o con el cuerpo de su pareja. Por eso, cuando expuse en diputados en el año 2018, mi tema fue el niño reducido, el padre olvidado y la mujer despreciada. Tocaba a la familia, no era solamente en contra del aborto, sino en contra de un sistema que va por todo, va por la familia. Va por la familia. Pero no me quiero olvidar algo de la vocación mía personal. Yo soy el 7º hijo, el último, de una familia. Mi papá era viudo, tenía 4 hijos, se casó con mi mamá, tuvo 3 hijos más, de los cuales el segundo hijo muere en la panza de mi madre, y cuando mi madre me lo cuenta de muy chiquito, yo quedo impactado, y ya empecé a hacer cuentas. No era el 6º como era para la sociedad, sino el 7º. Y esto fue una de las cosas que más me marcó, porque siempre dije, mi hermano, ¿era un hermano o una hermana? Y siempre tuve esa cosa, ese misterio en el sentimiento más íntimo de decir, ¿cómo hubiese sido? ¿Por qué no lo tuve? ¿Por qué me lo quitaste, Dios? Me hubiese encantado jugar con una hermana, con un hermano. ¿Por qué? Y eso fue una cosa que con el tiempo descubrí, así como el síndrome posaborto influye en la madre primero, en el padre después y en la familia directa, y después en los agentes verdugos que provocan el crimen del aborto. Lo que yo estaba padeciendo, que pude poner en palabras, gracias a que tuve buenos libros, buenos profesores, buenos amigos, y que pude charlar como estoy compartiendo familiarmente esta presentación, que me encuentro muy a gusto diciendo lo que estoy diciendo, era nada más y nada menos que el síndrome del sobreviviente al aborto. Por eso también esta charla la quise poner como título El sobreviviente, porque el sobreviviente al aborto tiene tristezas, sentimientos negativos que deben ser abordados, porque dice, ¿por qué yo viví y mi hermano no? Y esto al principio no se puede poner palabras. Después se van generando misterios cuando la persona elabora. Y cuando uno es más grande, busca hasta encontrar. Y por lo menos le pude poner palabras a aquello que mi mamá con mucho dolor me lo decía. Y en este caso a la vez decía, ¿cómo puede ser que mi mamá, con todo esto que había pasado, cómo ella se le había comido el sistema? Por eso no hay que bajar nunca la guardia, no hay que bajar nunca los brazos, porque el mejor cazador se le escapa a la liebre.
Por eso nunca tenemos que no tenemos que tener ningún tipo de soberbia, no creernosla. Y tenemos que ser siempre muy humildes para poder asimilar los golpes, para poder ponerle palabras y para reeditar la experiencia de vida hacia las futuras generaciones. Creo que si esto lo podemos llegar a lograr, es un golpe mortal hacia el enemigo, porque vamos a crear conciencia cuando el enemigo nos quiere inconscientes, porque vamos a crear una voluntad férrea cuando el enemigo nos quiere debilitados, y porque vamos a tener fe, y esto el enemigo no lo puede tocar. Volviendo a la tapa del libro, y un poco para concluir, elegí, fíjense en la tapa del libro, que por ahora es virtual, para el que no lo sabe, para el que no, es digital, mejor dicho, es un ebook, porque lamentablemente no se pudo todavía imprimir, porque es costoso y porque es largo el libro. Y que en Italia y en España me decían, ¿cómo en Argentina no hay papel? O sea, no hay papel, no hay dinero, no hay, no lo podían creer. Y bueno, pero bueno, por lo menos el mensaje está para que alguna vez pueda ser impreso. Pero esto también fue una tentación. Si no lo imprimo, no lo edito. Y me pasó 6 meses. Y yo digo, esto lo tengo que largar. Era una pelea que tenía internamente, porque por lo menos va a quedar el diagnóstico, por lo menos la propuesta, instalada, y ahí va a haber alguien que lo va a leer, seguro, y alguien que le va a hacer bien, y alguien que va a poder encontrar un sentido a la vida. Pero decir una cosa, volviendo a la tapa del libro, fíjense que arriba está la Trinidad Santísima y debajo está la Sagrada Familia de Nazaret. Yo soy devoto de la Sagrada Familia de Nazaret porque para mí representa, independientemente de que estamos en tiempo de Adviento, representa el modelo de todos los tiempos del cristiano y de todo hombre de buena voluntad a seguir. Porque en Jesús, en José y en María está el modelo para que podamos mitigar nuestras ausencias, nuestros dolores, nuestras angustias, y para que podamos darle sentido a la vida y a la familia con toda la fe. Fíjense, la vida atacada, la familia desafiada inicialmente iba a ser con la Sagrada Familia que está huyendo a Egipto, porque Herodes quería matar al niño. Entonces, rápidamente, José, cabeza de la familia, le dice a María, corazón de la familia, vamos, que nos quieren limpiar, vienen por Jesús. Entonces huye a Egipto. Uno diría cuando era chico, huyó a Egipto, qué poco valor. ¿Qué iba a sacar la espada, José? Con una mamá joven, con un niño recién nacido. No, el padre debió tomar una determinación y obedecer, cosa que hoy obedecer. Yo hago lo que quiero, ¿no? Yo soy como soy. Si no te gusta, bien. Si no, ¿no es cierto? Eso es lo que ha instalado el enemigo. La desobediencia, que es una virtud la obediencia. Es la obediencia a la observancia de las leyes, a los mandamientos, los que nos vamos a preservar siempre. No solamente de los peligros, sino de las tentaciones y de los pecados mortales. En una maniobra atinada, sin perder tiempo, sin demoras, de la misma manera que cuando María fue a visitar a su prima Isabel, de la misma manera José, antes que María, huye a Egipto para preservar la vida de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Si ven, la madre mira al niño, contemplando en toda esa circunstancia totalmente adversa al Salvador del mundo. Como cuando, ¿se acuerdan cuando los discípulos estaban en la barca? Bueno, los discípulos no pudieron contemplar al niño porque pensaron con el criterio humano. Despiértate, que nos ahogamos, nos hundimos. Jesús se levantó, calmó los vientos, la tempestad. En cambio María, peor tempestad que la de María no había,
que la querían matar. Y matar a quien tenía la misión con mayúscula de las misiones que iba a partir la historia en dos y que iba a recuperar la salud del hombre perdido, nos iba a redimir y a salvar por siempre. José contempla a esta divinidad y a su vez contempla arriba a la Sagrada Escritura. Y eso es el para qué. ¿Se acuerdan del para qué inicial? El para qué vivir, la que los conduce al fin de huir a Egipto, para estar a salvo, hasta que pasó el tiempo de peligro y poder volver, aunque no fue directamente al lugar inicial, porque estaba el hijo de Herodes gobernando y se desvió por otro camino. Lo mismo que hicieron los magos de Oriente cuando fueron a ver al niño. Nosotros contemplamos estas dos imágenes siendo sobrevivientes de una vida atacada y una vida desafiada, teniendo dos cosas a contemplar muy importantes. Una, la más importante, que el demonio no puede atacar ni a la Sagrada Familia, mucho menos a la Trinidad Santísima, pero sí nos puede atacar a nosotros. Por eso cuando esté el libro impreso, si Dios quiere, y se pare frente al libro, nosotros tenemos que verlo como participantes de la obra, que se va a completar cuando entendamos que nosotros debemos continuar el camino de José, salvando, resguardando a nuestra vida, a nuestra familia, a pesar de los errores, a pesar de los errores del prójimo, a perdonar los errores del prójimo, cosa que hoy el perdón sería una falta de fortaleza, ¿no? ¿Para qué el perdón? Si vos perdonás, te estás doblegando. Vos siempre tenés que ganar más, tenés que tener más, tenés que ser más. Y cuando hacemos eso, perdemos la esencia de la cual hemos sido creados y el para qué. Entonces, apostemos a la Sagrada Familia, contemplemos a la Trinidad Santísima. Y esa va a ser el punto de partida cotidiano de todo hombre y de toda familia que quiera aportar algo concreto para revertir las consecuencias de los desgobiernos que estamos padeciendo en la Argentina y en el mundo entero, con la diferencia que en la Argentina, que estamos siendo atacados y desafiados continuamente, somos un país despoblado, con 2.800.000 kilómetros cuadrados de territorio, con apenas 46 millones de habitantes, con 16 habitantes por kilómetro cuadrado, y como siempre agrego por ahora, porque ya estamos en holocausto demográfico. Sí, holocausto demográfico, invierno demográfico. Se están matando más niños de los que nacen, y si eso no se revierte, vamos a seguir padeciendo de todos los males que tenemos actualmente, más las consecuencias del síndrome del posaborto y del síndrome del sobreviviente al aborto, que conducen a todo tipo de vicios, a todo tipo de consecuencias nefastas para la mujer y para el varón. Y todos aquellos que hablan del feminicidio, del machismo, de tantas cosas ideológicas y segmentadas, hay que recordarles que en la naturaleza, más o menos, el 50% de los abortos que se producen son en mujeres y otro 50% son en varones. O sea que la manipulación y la perversión del lenguaje es el azúcar blanco refinado, la harina blanca refinada, la golosina, la gaseosa, que está metida entre nosotros, o el elefante en el medio del bazar y que no lo vemos, que aún no lo podemos identificar. Mientras nosotros sigamos pensando en que la barca se hunde y nos olvidamos que con nosotros tenemos a Cristo, que vence, que reina y que impera,
no vamos a poder resolver los problemas que nos impone el enemigo. Pero si nosotros tenemos a Cristo en lo alto de nuestra conciencia, en lo profundo de nuestro corazón, nosotros vamos a poder ser un evangelio para que la otra persona se pueda acercar a Cristo. Y acercándose a Cristo puede hacer desarrollo social. Y acercándose a Cristo poder purificar la iglesia de la propaganda. Y acercándose a Cristo poder participar de una política familiar a 100 años. Este es el desafío del libro. Lograr una política familiar a 100 años. ¿Por qué? Porque si en un poco más de 100 años han producido las causas nefastas contrarias al orden natural y al orden sobrenatural, y llegamos a este punto de inflexión que da lo mismo matar que no a un inocente, por lo menos vamos a necesitar 3 generaciones para desintoxicar a la población, para esclarecer los temas, porque uno dice, ¿cómo la vas a desintoxicar? ¿Con una pastilla? ¿Con un tratamiento? No, es a base de un sistema complejo de interdisciplina, de buena información, de educación integral de la persona humana, para que esa persona se sienta tocada en su corazón y que después pueda mover su voluntad a hacer aquello que esa persona ha recibido por el otro, como el buen samaritano. Yo me imagino que después de aquella persona que había sido desechada del camino, después de haber sido asaltada, golpeada, yo creo que esa persona, si bien es un final abierto y es una interpretación personal, esa persona seguramente hizo lo mismo con otra persona o acudió a otro por haber recibido semejante favor de un desconocido que tuvo compasión y que no la tuvo ni el levita ni el fariseo, sino aquel que estuvo junto al hermano. Y la propuesta de esa política familiar a 100 años tiene que estar dentro de un proyecto de nación, pero el proyecto de nación tiene que ser el motor y el eje de esa política familiar a 100 años. ¿Por qué? Simplemente porque la vida es el tesoro de la fe, de la vida y de la familia en nuestra sociedad y en la sociedad global, y porque la familia es la causa de la sociedad y la institución fundante del Estado, a la que el Estado debe servir, y no al revés, porque la ley está hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Si nosotros tomamos conciencia del valor que tiene la doctrina social de la Iglesia, si tomamos conciencia del tesoro que hemos recibido por la fe y que se nos ha metido en nuestro ADN, y que si ese ADN, mediante prácticas virtuosas, lo desplegamos para mitigar los dolores, para ayudar a portar la cruz del hermano y para ver que en toda cruz hay un motivo de esperanza, porque después de la cruz viene la resurrección, como después de la tormenta sale el sol, o como de la noche más oscura luego sale el sol. Si nosotros tenemos ese fuego, ese fin trascendente, vamos a doblegar a las circunstancias que nos impone el enemigo. Y no hay peor cosa para el enemigo que sus planes sean desobedecidos. Por eso la ley injusta no se obedece. Se la denuncia, se la abroga, se la deroga, y no se puede perder tiempo. Y este es un mensaje a los falsos pro vida que hoy están en el gobierno. Una sola vida basta para derogar cualquier ley que vaya en contra de esa vida. 250.000 niños argentinos muertos a causa del crimen del aborto es la primera medida que el gobierno actual debe tomar, el primer recorte estatal que debe hacer, porque el aborto no es gratis, ni en la tierra ni en el cielo, mucho menos. Y defender la vida y la familia implica no tomar más deuda, señores desgobernantes de la Argentina, porque todo comenzó con la deuda
continuó con el destape, la pornografía y la prostitución. Llegó el divorcio vincular con Alfonsín. Se prosiguió con la revolución productiva de Menem. Miren qué revolución productiva, vendiendo todo lo estatal y desmilitarizándonos y haciendo relaciones carnales con el imperio de Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña. Nada más y nada menos. Y luego siguió salud reproductiva, ESI, que es la perversión genital forzada de nuestros niños, el matrimonio igualitario u homonomio, hasta arribar a la pandemia y al crimen del aborto. Peor panorama impuesto por nuestro enemigo creo que no hay. Y mejor remedio y mejor salvación creo que el enemigo no la tiene, y sí la tenemos nosotros, que es guiarnos mediante nuestro Espíritu Santo para hacer las obras de misericordia corporales y espirituales y realmente asestar un golpe mortal a nuestro enemigo, que solamente se puede hacer con fe, con prudencia, con valentía, con coraje, con determinación, pero con un objetivo. Y ese objetivo debe nacer de nosotros, hacer un proyecto de nación nacional, con nuestra identidad nacional. Fomentar una política familiar a 100 años y políticas de Estado que sean nuestras, que sirvan a la vida y a la familia, a nuestra economía, a nuestra industria, a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra seguridad interna, a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema legislativo, para que todos realmente se complementen para trabajar en función del bien común y de la justicia social, que existe y que es una necesidad, no es una ideología la justicia social. La justicia social es algo que las personas deben tener, aspirar y defender para que sus familias se puedan desarrollar. Y bien sabemos que el futuro de la humanidad se fragua en la familia, y un país, una nación sin familia está destinada al fracaso, está destinada al peor de los errores, que es la despoblación, que es catastrófica, pero también a la desolación, a la confusión y al nihilismo, que es a donde nos quieren llevar estos amantes dementes de la destrucción. Acuérdense, el enemigo no vino sino a mentir, a degollar y a destruir. Pero Cristo ha venido a que sus ovejas, cada uno de nosotros y de nuestras familias, tengamos vida y en abundancia. San Juan 10:10. Esa cita, la cita Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, en el año 95, y creo que sintetiza muy bien el problema, el drama del hombre actual, que no puede dejar de desconocer que hay mercenarios en el poder y que no puede entregarse como oveja a alguien que le va a hacer la vida imposible, pero primero le va a mentir y le va a decir que está todo bien, que la libertad avanza, ¿no? O que todos unidos venceremos, y que lo único que van a hacer es darle un dulce inicial como un niño para después llevarlos a donde no quieren, siendo jóvenes y con el deber y la obligación de defender a la patria mediante la vida y la familia. El enemigo no vino más que a eso, a mentir, a degollar y a destruir. ¿Qué pasa que no leemos el Evangelio? ¿Qué pasa que no leemos las Sagradas Escrituras? Que no incorporamos la doctrina social de la Iglesia. ¿Dónde está la Iglesia de los pastores modernistas, la Iglesia de la propaganda? Que no responden a los peligros actuales. ¿Qué les pasa? ¿Han perdido la humanidad? ¿Tienen fe? ¿En qué creen? Estamos en tiempos oscuros, pero una vez más, con una profunda convicción, depende de nosotros y no de otros, depende de nosotros y de nuestra fe, y no que nos impongan una agenda ahora que se llama 2030.
pero que en realidad comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Al plan total de la Segunda Guerra Mundial en adelante, yo lo llamo la Tercera Guerra Mundial, de vuelta lo digo, ejecutada, pero no declarada, porque ellos vieron que era más fácil engañar a la gente, que la propia gente mate a su gente, que los propios padres maten a sus hijos, y que encima tengan que pagar con su trabajo cotidiano la matanza de los inocentes. Si nosotros no podemos ver esto que está pasando, realmente seríamos insensibles o unos psicópatas. Pero nuestra fe está para vivirla y no para tener una sabiduría intelectual. ¿Que es lindo debatir y formarnos? Claro que sí. Pero mucho más lindo es hacer el bien sin mirar a quién, porque sabemos que en ese otro que está sufriendo es un corazón herido, como también somos nosotros, que en este momento circunstancial de la vida estamos en capacidad de darnos para que el otro pueda interpretar lo que le pasa. Y cuando esas dos personas, mediante Cristo, comprenden la situación de la vida y el signo del tiempo en el cual están viviendo, es como cuando en la salud se hace un buen diagnóstico, se puede hacer un buen pronóstico y se puede dar las herramientas suficientes y necesarias y éticas para que esa persona quizás no pueda prolongar mucho más su vida, pero que sí pueda vivir hasta el final de su vida con dignidad. Y de eso se trata el tesoro de la fe, de la vida y la familia en su primer tomo. Atravesar el recorrido de la vida, de la vocación, al noviazgo, al matrimonio y a la familia, para que la sociedad tenga el para qué, para que la sociedad pueda aspirar a hacer lo que deba hacer y poder, siendo hijo de Dios, cumplir absolutamente la voluntad del Padre. Bueno, yo los invito a leer el libro, a escuchar sus aportes y creo que tenemos un gran futuro y una gran misión por llevar adelante, que es la recuperación de nuestra querida Argentina y de nuestra cristiandad, que como dice don Alfredo López, hay que resistir para reconquistar. Yo comparto esos ideales y creo que es posible en la medida que pongamos todo nuestro esfuerzo y que no nos dejemos vencer por las circunstancias, porque en definitiva el enemigo tiene todos los medios, tiene todo el dinero, tiene toda la capacidad de hacer las circunstancias favorables a su sistema, pero no tiene a Dios. ¿Y quién como Dios? Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y lo debemos llevar a los demás como hicieron y murieron por nosotros aquellos discípulos de Jesús. Si no, ¿por qué han muerto todos aquellos que nos han precedido? Van a haber muerto en vano, sería algo muy triste, muy egoísta de nosotros. Por eso nuestra cosmovisión, que es católica, que es realista y que es teocéntrica, nos va a levantar con la gracia de Dios para adelante y nos va a conducir para adelante. Y no va a haber nada que nos detenga si nos ponemos de acuerdo y si tenemos un plan al cual cada cual puede aportar y al cual cada cual se debe hacer responsable de su parte para poder sacar adelante a nuestra sociedad que hoy está agobiada. Pero aquel que está cansado y agobiado no tiene más que seguir al maestro, al único maestro. Y así el enemigo no solamente va a perder poder, sino que nosotros vamos a poder restablecer el orden social cristiano como siempre aspiramos a hacerlo. Y para esto necesitamos una dirigencia nacional nueva. Así que bueno, yo les agradezco y a disposición. ¡Viva! Cristo vence, Cristo reina, Cristo
impera.